En este momento me pregunto cómo estarán los medios tradicionales de comunicación, esos medios que a lo largo de estos años, pero principalmente a lo largo del gobierno del presidente Gustavo Petro, decidieron aliarse de la forma más descarada con los de la oposición, porque no hay día que los medios tradicionales publiquen una información falsa o una información tendenciosa, amarillista o tergiversada en contra del presidente Gustavo Petro o en contra del gobierno nacional, porque ellos creen que al publicar eso pues van a hacer que los colombianos se vayan en contra del presidente y en realidad pues no es así. Ha quedado incluso demostrado a través de encuestas que los colombianos han decidido migrar a otro tipo de información, que han decidido incluso informarse a través de plataformas digitales y por qué no a través de los medios alternativos de comunicación. Y luego resultan preguntándose los mismos periodistas por qué ya no nos ven, pues porque no son imparciales, porque no informan con la verdad, porque el único objetivo que tienen es seguir manteniendo a estos conglomerados a punta de mentiras, pero además quieren conseguir que la derecha regrese al poder en el año 2026 a punta de las mentiras que han difundido a través de sus medios tradicionales. Y les ha quedado también completamente claro que los colombianos informados pues ya no son manipulables, que los colombianos informados ya no les sirven para los votos que necesitan para el año 2026, o peor aún, que los colombianos informados a través de otros medios que no sean los medios tradicionales pues ya no les comen cuento y por eso han decidido migrar a otro tipo de plataformas. Recordemos que hace algunos meses con el tema del Consejo de Ministros televisado pues salieron todos los de la oposición, pero principalmente los supuestos periodistas de nuestro país a quejarse a través de sus plataformas y decir que supuestamente la libertad de prensa estaba siendo vulnerada, que no había libertad a través de sus medios tradicionales y que supuestamente estaban perdiendo grandes sumas de dinero porque el presidente Gustavo Petro estaba televisando su Consejo de Ministros a través de los canales privados, porque eso es lo único que les ha importado, el dinero, sin importar cómo lo consiguen. Pues efectivamente en las últimas horas el Consejo de Estado dio una noticia bastante importante para todos los colombianos, pero sobre todo para los medios tradicionales, que esperamos que ojalá informen realmente a los colombianos sobre esa noticia que es muy buena, porque sabemos absolutamente todos que el Consejo de Ministros es más que necesario. Antes de irnos para allá y por supuesto también antes de irnos a esa noticia que incluso el presidente Gustavo Petro tuvo que salir a desmentir porque Blue Radio descaradamente publicó una noticia falsa sobre el presidente Gustavo Petro, el mismo mandatario tuvo que salir a través de sus redes sociales a desmentirlo y aún así de la forma más descarada lo dejaron ahí, dejaron la noticia publicada. Antes de que ustedes conozcan esa información, quiero que empecemos inmediatamente con esta imagen que nos trae aquí Alejo Vergel y que además nos recuerda quiénes son las personas, quiénes son esos hombres que están detrás de estos medios de comunicación y por qué, por ejemplo, no le hacen eco de forma positiva o de forma real a reformas tan importantes que necesita nuestro país como la reforma laboral. Vean ustedes, esta es la pluralidad informativa que en su momento decía el Consejo de Estado respecto a una de esas demandas que habían entablado en contra de los consejos de ministros. Dueños de los grandes medios de comunicación en Colombia. Aparecen personas como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lule, Gabriel Gilinski y Alejandro Santo Domingo, que están detrás de medios como El Tiempo, RCN, Semana y Caracol. Estos medios que todos los días desinforman y que por supuesto estos hombres que ustedes están viendo ahí en pantalla no les va a gustar sacarse un poquito de dinero más para dignificar la labor de todos los colombianos, porque el dinero solamente les gusta, pero para ellos, para seguirse enriqueciendo. Les decía yo a ustedes que incluso en las últimas horas Blue Radio a través de sus redes sociales mintió sobre una noticia y que además, a pesar de que el presidente Gustavo Petro los desmintió, dejaron esa noticia ahí como si nada. Es esta que ustedes están viendo ahí en pantalla. El presidente Gustavo Petro hace unos días anunció su visita a China. También en este caso principalmente pues para establecer convenios, para ayudarle a la economía de nuestro país, pero pues en realidad eso parece que para los medios tradicionales de comunicación no es importante, sino es más importante mentir. Vean ustedes lo que ellos escribieron.
Ministro Benedetti tendrá funciones presidenciales durante viaje de Petro a China. Esto, pues, dice, según Blue Radio, que el presidente Gustavo Petro, pues, tuvo que haber firmado un decreto para darle funciones presidenciales a Armando Benedetti y que él quedaría al mando de nuestro país mientras el presidente Gustavo Petro viaja a China. Eso es básicamente lo que quiere decir esta nota. Pero vean ustedes cómo el presidente los desmintió. Qué pena desmentirlos. Quien me reemplazará es la persona que lo ha hecho en la mayoría de las veces cuando salgo del país, y esa persona es Guillermo Alfonso Jaramillo. El presidente Gustavo Petro los desmiente, pero aún así dejan la noticia como si nada. La dejan ahí porque lastimosamente hay personas que todavía los leen, hay personas que todavía los ven y peor, hay personas que todavía les creen. Sin embargo, pues frente a todas esas mentiras que dicen los medios tradicionales de comunicación, con la reciente decisión del Consejo de Estado, claramente se ven amenazados, porque el presidente Gustavo Petro, a través de su Consejo de Ministros, estaba dejando en evidencia no solamente a los medios tradicionales de comunicación, sino también a esos mandatarios que dejaron a nuestro país como lo dejaron, que dejaron la salud completamente colapsada y hecha un negocio, como sucedió en el gobierno de Iván Duque, que los procesos de paz en nuestro país incluso no se llevaron a cabo en gobiernos anteriores, y eso lo ha dejado claro el presidente Gustavo Petro en su Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que ha hecho por el Catatumbo el presidente? ¿Qué ha hecho por la educación? ¿Qué ha hecho en este caso por la energía? Se habló también de la fiebre amarilla en esos consejos de ministros, y evidentemente esto no les gusta a los de la oposición y tampoco a los medios tradicionales, porque se les cae esa máscara y ese falso discurso de que el presidente Gustavo Petro supuestamente no está haciendo nada por los colombianos. Se les cae ese discurso de cara a las elecciones del año 2026, como a la señora Vicky Dávila, que no tiene otra palabra en su boca sino Petro, si no fuera Petro, si no vamos a derrotar a Petro, si no necesitamos un país sin Petro. La palabra y el apellido Petro es lo único que ella tiene de cara a las elecciones del año 2026, porque no ha hablado de propuestas de economía, de salud, de medio ambiente. Eso para ella no existe. Pues vean ustedes lo que recientemente determinó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado acaba de confirmar que el presidente Gustavo Petro sí podrá seguir transmitiendo los consejos de ministros. Según indican, no se estaría violando ninguna reserva. Esto es importante porque los de la oposición indicaban que supuestamente los consejos de ministros, pues porque según ellos, como nunca habían sido públicos, pues que no podían serlo, que porque se estaría vulnerando información, que porque se estaría haciendo pública información que no debería ser de conocimiento de todos los colombianos. Pero el presidente Gustavo Petro lo ha dejado completamente claro: los asuntos públicos tienen que sí o sí ser públicos, y ese es el miedo de la oposición, porque como ellos manejaron al país por debajo de cuerda, porque como lo manejaron a escondidas, sin el conocimiento de los colombianos, no sabemos, incluso otros, lo diríamos coloquialmente, chanchullos que hayan hecho los de la oposición y nosotros sigamos sin saber. Vean además lo que publicó la W. El Consejo de Estado rechazó una demanda que buscaba que el presidente Gustavo Petro no transmitiera públicamente los consejos de ministros, tras concluir que la ley no le impone obligación estricta. Los magistrados afirmaron que mientras no se traten temas que puedan ser reservados y en cambio sean de carácter informativo, pueden ser públicos, siendo responsabilidad del jefe de Estado determinar su contenido. El presidente, por supuesto, se pronunció. Le agradezco al Consejo de Estado restablecer la democracia, cuando algunos de sus miembros y miembros de la Comisión Reguladora de Comunicaciones intentaron censurar al gobierno. Esto teniendo en cuenta que recordemos que antes de las manifestaciones del 1 de mayo se realizó un video, especie de un comercial, invitando a las personas para que salieran a marchar, y también realizando la invitación para que las personas pudieran, en este caso, apoyar la consulta popular, este mecanismo de participación ciudadana que de hecho está próximo a que ya pueda empezar a ser debatido en el Senado de la República. Pues la Comisión de Regulación de las Comunicaciones decidió no pasarlo, decidió no publicarlo, censurarlo básicamente, y por eso el mensaje del presidente Gustavo Petro. Pero quiero que ustedes conozcan a cabalidad cuál fue esa decisión del Consejo de Estado. Vean esto. El alto tribunal determinó que en las sesiones no hay ninguna violación de reserva.
El Consejo de Estado determinó que el presidente Gustavo Petro puede continuar con las transmisiones de los consejos de ministros luego de que presentaran una demanda alegando que los mismos estarían violando una reserva por los temas que allí se mencionan. Por los temas que se mencionan en los consejos de ministros, si los consejos de ministros sirven para que los colombianos sepan qué está haciendo este gobierno, cómo lo está haciendo, qué se está invirtiendo, en qué además se está gastando o invirtiendo el dinero de los colombianos, porque es dinero público, es dinero que le corresponde a todos los colombianos. Entonces, pues no es que sean precisamente temas que no se puedan tratar o que no se puedan mencionar en público. Sin embargo, el alto tribunal determinó que no es así. La decisión responde a una acción de cumplimiento presentada por Armando Ramírez Olarte, quien pidió que se prohibieran las transmisiones por considerar que vulneran la reserva legal establecida en una norma de 1923, una norma de hace décadas, y sobre eso se rigen. Por esto, el alto tribunal explicó que no todas las sesiones del Consejo de Ministros deben ser secretas. Aseguró que la reserva solo aplica cuando el Consejo actúa como cuerpo consultivo y trata asuntos sensibles que deben mantenerse confidenciales, según las excepciones previstas en la Ley de Transparencia. En consecuencia, el presidente es quien determina la modalidad del desarrollo de las sesiones, los temas a abordar y la naturaleza de la información que se transmitirá públicamente, y deberá afrontar la responsabilidad disciplinaria, penal y civil que pudiera llegar a configurarse por la divulgación de información sometida a reserva. Con esta sentencia, el Consejo de Estado confirma que no hay una obligación legal que le impida al presidente transmitir estos espacios. Además, señaló que la publicidad de las sesiones puede mantener siempre que no se afecte información protegida por ley. Es importante destacar que esta decisión por parte del tribunal no habla sobre la transmisión de consejos por canales privados, solo incluye que estas sesiones no necesariamente deben ser reservadas, es lo que menciona aquí Caracol a través de su plataforma digital. Pues bueno, nos queda completamente claro que efectivamente el Consejo de Ministros continúa, de que no es información reservada como quieren hacer ver algunos de la oposición o como quieren hacer ver también incluso los medios tradicionales de comunicación. Vean ustedes lo que dice aquí la senadora María José Pizarro, porque además, pues esto por supuesto dio para que varias personas se manifestaran a través de las redes sociales frente a lo que decidió el Consejo de Estado. Vean esto. El Consejo de Estado aclara que el presidente Gustavo Petro tiene la potestad de transmitir o no los consejos de ministros. Garantiza el derecho a la información de la sociedad colombiana, a contrastar la misma y a construir su posición crítica frente a los asuntos que les afectan. Es lo que menciona ahí la senadora María José Pizarro. RTBC, por supuesto, también se pronunció frente a esto y de hecho entrevistó a algunas personas de la política en nuestro país para que dieran su opinión frente a este tema de que los consejos de ministros pueden seguir dándose, de que los consejos de ministros pueden ser públicos y que efectivamente es información que necesitan los colombianos. Vean esto. En las últimas horas, el Consejo de Estado le dio la razón al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sobre la transmisión de los consejos de ministros. El alto tribunal señaló que es potestad del presidente de la República definir el carácter de estas reuniones, si son públicas o reservadas. En las últimas horas, la sección quinta del Consejo de Estado determinó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 y tras realizar un estudio de las normas que regulan el funcionamiento del Consejo de Ministros, este sí puede ser transmitido públicamente. La Sala consideró que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 489 de 1998, es el presidente de la República a quien le corresponde fijar las reglas para el funcionamiento del Consejo de Ministros. En otros términos, si bien el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 le imprime el carácter de reserva a los consejos de ministros que sean convocados como cuerpo consultivo, lo cierto es que tal disposición no aplica de manera automática. Por el contrario, la misma está sujeta a los temas que se aborden en cada sesión, pues son aquellos los que delimitarán si la misma puede ser pública o debe ser privada. De manera que, a juicio de esta sección, la norma no contiene el mandato imperativo e inobjetable alegado por el demandante a cargo del presidente de la República. No se trata de una regla que opera de manera automática y genérica. Por el contrario, tiene un alcance que debe ser interpretado en sentido restrictivo. Como viene de verse, es necesario que concurran dos condiciones.
La primera, atinente a que la sesión actúe en calidad de cuerpo consultivo, y la segunda, que se vayan a tratar asuntos sometidos a reserva. Para la bancada del Pacto Histórico, esta decisión es fundamental para garantizar el derecho a la ciudadanía de estar informada. Hemos tenido que enfrentar durante todo este gobierno. El presidente de la República, pero sobre todo la ciudadanía, tienen derecho a la información. El presidente de la República puede elegir transmitir o no los consejos de ministros. Esto queda perfectamente abierto, es decir, se le garantiza a los colombianos y a las colombianas no solamente el derecho a la información, sino el derecho a poder acceder a información diversa y por lo tanto construir su propio criterio, su propio pensamiento en relación con los asuntos que afectan a la nación colombiana. Quien gana aquí no es simplemente el gobierno nacional en esta disputa jurídica también que se ha generado, sino que gana el pueblo de Colombia. Porque lograr, en medio de una crisis de la democracia como existe hoy en el mundo y en Colombia, que los ciudadanos puedan hacerle seguimiento a las deliberaciones del Poder Ejecutivo, conocer cuáles son sus informes, cuáles son sus propuestas, dónde están las contradicciones, es avanzar hacia una democracia más participativa, más deliberativa, que en últimas es lo que necesitamos. Porque venían acostumbrados a que los gobiernos se hacían todo de espaldas al pueblo, sus chanchullos, sus malos negocios, y llega un presidente transparente y coherente como el presidente Gustavo Petro y dice, es que los informes de los ministros no deben ser para mí, deben ser para los colombianos. Ellos deben escuchar en qué nos gastamos el presupuesto, qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué nos hace falta. Eso que menciona allí el representante Alejandro Toro, pues es completamente cierto. Los de la oposición estaban acostumbrados a que el gobierno manejaba el país a escondidas, por debajo de la mesa, como él mismo lo mencionó hoy con sus palabras, que hacían sus chanchullos y los colombianos no sabían. Y después, pues sí se hacía todo público, pero por los actos de corrupción que tenían con los dineros públicos. Y de ahí también nació la necesidad del presidente Gustavo Petro de que estos consejos de ministros fueran publicados, de que fueran públicos, de que fueran completamente transparentes y que los colombianos supieran qué es lo que se está haciendo con el dinero de cada uno de los colombianos. El representante Alfredo Mondragón también se pronunció. Él dice, derrotados María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo y toda la caterva que pedían censurar al presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado confirma que el presidente sí puede seguir transmitiendo los consejos de ministros. Vean esto. Bueno, ya vieron, deben estar ofendidos los uribistas porque el Consejo de Estado acaba de decir que el presidente Petro sí puede transmitir los consejos de ministros. Y es que, no sé si era Cabal, Polo Polo, todos ellos que les gusta repetir mentiras diciendo que el presidente Petro está en contra de la ley transmitiendo los consejos de ministros. Pues bien, también hay que hacer una precisión al magistrado del Consejo de Estado. Es que no es solamente reconocer que el presidente Petro los puede transmitir, sino que puede hacerlo a través de la más amplia difusión de la televisión. Y es que no puede ser que el Consejo de Estado no reconozca que el presidente Petro puede utilizar también en cualquier momento los canales de televisión privados, porque es que los canales de televisión privados utilizan algo que es de la nación, que es del público, y es el campo electromagnético por donde viajan las ondas de la comunicación. Así que, si es un bien de la nación, y si el presidente Petro está transmitiendo temas de interés nacional, ¿por qué lo van a poner solamente a transmitir por sus cuentas personales o por las de RTBC? Debe decir por todos los medios de comunicación públicos, privados, locales, comunitarios, todos. Así que, señores de los medios de comunicación privados, así ustedes sean propiedad de los grandes conglomerados económicos, Gilinski, de Prisa, de Sarmiento Angulo, de todos ellos, tienen ustedes una responsabilidad frente a la ley y la Constitución, es que el presidente de la República puede utilizarlos en cualquier momento, como dice la ley 182. Así que, bien por el Consejo de Estado por haber reconocido la transmisión de los consejos de ministros, pero le falta garantizar de que sea por todos los medios de televisión. Completamente de acuerdo, sí, eso es una parte fundamental de esa decisión del Consejo de Estado. Esperemos que ojalá de manera pronta se determine que este Consejo de Ministros puede ser transmitido por todos los canales. Y el representante menciona algo importante ahí, y es que los medios tradicionales de comunicación están utilizando algo que es de absolutamente todos los colombianos, que es del Estado, y es el espectro electromagnético, por donde efectivamente van las ondas y los medios nos pueden desinformar, porque eso es lo que hacen.
hacen, hay que decirlo así tal cual. Pues esperamos que ojalá esa decisión se dé pronto, ya estamos avanzando, se dio esta reciente decisión de que efectivamente los consejos de ministros pueden ser públicos, no se establece aún que pueda ser a través de los canales públicos o privados, pero seguirán a través de los canales públicos de nuestro país, porque para eso tenemos también a RTBC, los canales de la presidencia y por supuesto también las plataformas digitales de estos medios públicos, para que por supuesto todos los colombianos sepan qué se está haciendo, en qué se está gastando el dinero, cómo se está invirtiendo, porque eso no lo hacían los gobiernos anteriores. E imagino, ojalá mañana muy tempranito Néstor Morales aparezca para decir que los consejos de ministros sí pueden ser televisados, que no están violando absolutamente ninguna reserva, que no están dando ningún tipo de información que supuestamente tenga que ser privada. Así que esperamos cómo van a reaccionar los medios tradicionales de comunicación en las próximas horas. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Nos vemos por supuesto en otro video aquí a través de Al Punto. No olviden compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? Los leo a todos. Gracias y nos vemos a través de otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.